Hola, buen día, bienvenidos a ustedes como siempre y en especial a esta emisión número 547 de Política a la Mexicana de este jueves 24 de enero del 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y el problema del desabasto de los combustibles, gasolina, diésel, que mueven a México principalmente, pues sigue vigente. No obstante que el gobierno de la República asegura que no hay carencia. No, sí tienen existencia, si ustedes quieren. El problema es cómo llevarla hasta los centros de consumo, a las grandes urbes como Guadalajara, Monterrey, Querétaro y la propia capital de la República, que están padeciendo este problema. Sigue vigente y donde ya está haciendo crisis, fíjense ustedes lo que son las cosas, aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, como es la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, la violenta CENTE, pues tiene bloqueadas las vías del ferrocarril allá en Michoacán, y no son cualquier vía, son las que comunican con el puerto industrial de Lázaro Cárdenas, ahí donde está la siderúrgica, ahí donde llega pues una gran cantidad de productos de todo tipo, incluyendo combustibles para lo que es la zona del occidente de México. Y quizá aquí también radica el problema de desabasto en urbes como Guadalajara. Pero ve aquí lo que no se entiende: por qué la política en México se sigue orientando hacia cobrar venganzas contra los enemigos políticos. ¿Y por qué hablamos de venganzas? Porque el gobernador de Michoacán es Silvano Aureoles Conejo, ex del PRD, en campaña, ya decíamos, ya no se lleva bien con López Obrador, y pues, caray, qué desgracia para Michoacán que su gobernador haya decidido cambiar de partido, porque Michoacán puede preguntar, ¿y nosotros por qué? Con toda razón. Y en plena campaña presidencial, recuerdan, renunció al PRD y se sumó al proselitismo del candidato del PRI, José Antonio Meade Uribreña, Pepe Meade. Y ahora pues la CENTE le tiene tomada el pretexto, vaya, a la CENTE no le faltan, le sobran pretextos para tratar de desestabilizar a una entidad, a dos, tres, las que sean, y al propio país. Entonces reclaman pagos pendientes, y pues un gobierno que no tiene los suficientes recursos. ¿Y qué le pidió al gobierno federal? Pues que lo apoyara. En primer lugar, le dijo Silvano Aureoles al gobierno federal pues que levantara, están invadiendo zonas federales los maestros de la CENTE de Michoacán, pues que levantara ese plantón, o hablara con ellos, pues son de su misma corriente política, o al menos eso cree López Obrador, porque la CENTE no tiene compromisos más que con ella misma. Sus mezquinos intereses están por sobre lo de la educación, por sobre los niños y por sobre el país entero, vaya. Y entonces, pues lo que más hizo el presidente de la República fue hacerle un préstamo de 200 millones al estado de Michoacán. ¿A cuenta de qué? De las participaciones federales. Pero ahora toca, le hereda al gobernador de Michoacán negociar con los de la CENTE para pagarles lo que dicen que les debe. Y a ver, mientras tanto, y en tanto se arreglan, porque ellos son los que imponen la ley, ellos están marcando la pauta ahí en Michoacán para poder liberar las vías del ferrocarril que tienen tomadas de hace ya días. Y esto ya ha provocado crisis en el puerto de Lázaro Cárdenas, porque está parada toda la carga, no puede salir, ni puede entrar tampoco para exportación, ni la que llega de importación o del propio país. Lázaro Cárdenas es uno de los puertos que más carga mueve en el país, después de Veracruz y de Manzanillo. Y vemos aquí, decíamos, la política. El presidente alega que él que ya no es presidente de Morena. No, pues no. El problema es que actúa como presidente de la República y como presidente de Morena. Ahorita, con el caso de Puebla, no había ido porque le ganó la extinta Marta Erika Alonso Hidalgo la gubernatura a su candidato, a su impuesto candidato Miguel Barbosa, y no había ido porque ¿cómo iba a ir? Hoy anduvo por allá por Puebla, y dijo que va a estar muy pendiente de las elecciones extraordinarias para gobernador a raíz
de la muerte de Marta Erika, y él va a estar, es decir, ¿por qué el presidente se inmiscuye en cosas particulares? Bueno, así es López Obrador, y sobre todo, ¿por qué es así? Porque si hubiera sido otro del periodo del PAN, como los del reciente pasado, no, los hubiesen bañado. O que se defina si es presidente o es líder de un partido político. Porque se supone que un gobernante del nivel que sea, de los tres niveles, cuando ya ganan y llegan a ejercer el poder, ya no tienen etiqueta, ni ideología, ni colores partidistas, deben gobernar para todos. Y en este caso el presidente se resiste porque él quiere acabar con toda competencia. Decíamos como para todo recurso, los gobiernos anteriores dejaron quebrado a México. ¿Y quebrado en qué sentido? Pues como todos los países padecen situaciones críticas, sobre todo en la cuestión financiera, pero tampoco es para que, es decir, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones, que es lo que él ofreció en campaña. ¿Qué iba a componer aquí? ¿Qué iba a componer? Y vemos cómo en el caso del combate a los saboteadores de ductos de petróleo mexicanos, pues no avanza. Y mientras tanto, la estrategia equivocada que aplicaron, cerrar ductos para combatir el robo, resultó contraproducente, y todavía no se restablece al 100 el abastecimiento de combustibles, decíamos principalmente gasolina y diésel, que son los que mueven al país internamente. Así es que pues no sabemos cuál es la ruta final que va a tomar el gobierno federal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque ese caso de Michoacán nos da una idea clara de que está cobrando agravios contra quienes en su momento pues no quisieron seguirlo, lo que es un derecho que nos asiste a todos los ciudadanos para ir al partido o ideología que queramos. No hay, es la libertad precisamente que tenemos, tanto de expresión como de hacer política conforme y de acuerdo al estricto respeto de las leyes, pues hacer política como nos plazca, sin transgredir las leyes precisamente. Pero aquí lo que está propiciando en Michoacán, porque es un caso de rango federal, esa toma de ese bloqueo de vías por parte de la CENTE, que ya debió atacarla, resolverla, pero pues como son aliados y como le están pegando a un enemigo político, pues está provocando por ese otro lado también un grave problema. Pero sobre todo lo más peligroso que vemos es que se está perdiendo por esa tolerancia que se torna intolerancia con la gente, que se está perdiendo el principio de autoridad y también el Estado de Derecho. Y aquí el pleito entre el presidente municipal, Víctor Manuel Carranza, y la síndico Yasmín Martínez Irigoyen, pues sigue dando de qué hablar. En la última asamblea, en la última sesión del Cabildo, pues se dieron hasta con la cubeta, al grado que la maestra Martínez Irigoyen porque le fue con el chisme allá a Jacob Polesti, que nada más quiere tantito, la presidenta nacional de Morena, que ella tenía en la nómina a su esposo y a otro más, demostró que no era así, y en cambio sí le sacó sus trapitos al sol a Víctor Manuel Carranza, lo que paga a sus compañeros, amigos que se trajo de allá de la industria petrolera, principalmente el complejo Pajaritos, jubilados y no jubilados, y les paga sueldos extraordinarios que ni nadie más gana, empezando por los hermanos Pinto Guillén, que acomodó, uno como tesorero municipal y el otro como secretario del ayuntamiento. Este último es el que le hemos comentado, que falsificó un acta de cabildo de los tiempos de Joaquín Caballero, donde se dio como dato algunas de las canchas del campo Miguel Hidalgo, que hoy es motivo de un juicio legal por que quiso lanzar, nada más por sus pistolas, Carranza a las ligas deportivas que ahí han jugado desde hace muchos años y que no invadieron. Tienen la autorización de la autoridad municipal de cada tiempo para poder disponer de ellas. Bueno, pues en el caso del alcalde y su síndica, en la última sesión al que pusieron en un brete fue
a Joel Arellano Torres, al director de comunicación social y de imagen del ayuntamiento, que decíamos también anda envuelto en un problema por la compra de un automóvil deportivo lujoso que hizo y que no habría pagado, y que ahora resulta que también lo esfumó y no ha aclarado nada sobre esto. Pues él, a la hora de la asamblea, que se transmite vía digital, pues cortaba la transmisión porque no quería que la opinión pública se enterara de cómo Máscara Iguana, ahí en esa dividida comuna plural de Coatzacoalcos, y volvía a restablecerlas. Lógicamente que él lo hacía en la transmisión oficial, pero hubo otras transmisiones que se ve todo, se aprecia todo, cómo se señalan tanto el de Carranza como Yasmín con índice de fuego, porque pues son los intereses que están disputando unos y otros. Pero en el caso de la maestra Yasmín, que es por su condición de síndica la representante legal del honorable ayuntamiento de Coatzacoalcos, pues ella sabe que también le podrían resultar responsabilidades por incumplimiento de un deber legal si deja correr toda la serie de tranzas o cuestiones no permitidas por la ley que está haciendo el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Ahora, pues nos entendemos que lo acaban de nombrar vicepresidente de la Alianza de Municipios de México. Imagínense, un vicepresidente como Carranza, que cada vez que habla la riega, seguramente, pues no por él, sino por la estatura, el nivel que tiene Coatzacoalcos en el concierto nacional, tanto industrial, económico, aunque en los últimos años, como lo hemos visto y padecido, se ha venido a menos ese estatus de que en la productividad y la generación de atracción de inversiones y generación de empleos había tenido Coatzacoalcos siempre. Pero pues así está la situación en el Palacio Municipal, con una autoridad que la verdad es para preocupar, porque cómo es posible que tengan que estar en el cabildo, la comuna rural, ahí está representado Morena, PRI, PAN, PANAL y una candidata independiente. Y por ejemplo, en esa asamblea, donde una de las cosas contra las que protestó Martínez Yrigoyen fue la autorización ya de la cuenta pública 2018, que impugnaron también la regidora Keren Prot, la regidora Cuevas y también Adriana Herrera, la independiente. Y es que ya los del PRI, Keren es del PRI, PAN, PRI, pero está todavía oficialmente en el PRI. Es que los otros regidores del PRI, como Felipe de Jesús Rodríguez y Oliver Damas, pues ya están totalmente entregados. Otro diputado, otro regidor, y uno que es de Morena, Ángel Estrada Bernal, también no estuvo de acuerdo con firmar la cuenta pública 2018, porque dice, igual que los demás, que les entregaron la documentación una hora antes de iniciarse la sesión. Pues no tenían tiempo, no hubo tiempo para revisar la conciencia y poder saber qué es lo que iban a autorizar. Y además, dice Ángel Estrada, que hecho todo, pues le pondremos nosotros que con las patas, porque la fecha que traía era 24 de enero, hoy, y no fue el 24 de enero, y del año 2018, no 2019, entonces ya automáticamente, dice Ángel Estrada Bernal, era ilegal. Ángel Estrada Bernal, una gente que llegó por el grupo Integra de Iván Gilman y de Mónica Robles, por eso está ahí en esa posición, pero pues una gente que en este caso, quién sabe qué pasó, no ha negociado, porque ahí todo es negociación. Cuando se ocupa un cargo de elección popular y a ese nivel de ayuntamientos, gubernaturas, presidencia de la República, todo se negocia. Pero en este caso algo falla y ya sabemos dónde está el talón de Aquiles de ese gobierno municipal de Coatzacoalcos 2018-2024 en Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el presidente municipal, que no da una, y ya de él como de otros morenistas se habla que no se va, que se lo van a llevar
porque ha fallado, pero ya la comadre, la que lo impuso, Rocío Nale García, pues no puede hacer nada por él, porque también ella se anda cuidando, porque también ya el señor Cobre, allá como secretaria de Energía, que no tiene la capacidad visto, dicho y comprobado para ocupar ese cargo. Y todavía lo que falta, mientras la sigue aguantando el presidente López Obrador ahí. Ya ahora salió, se sacó de la manga Rocío Nale el cuento de que pues ya al final del sexenio de Peña Nieto vendieron instalaciones de petróleos mexicanos, y pues no extrañarse, siempre ha sido así. El problema es que no lo diga, que se actúe, se proceda, que nada más se señala, pero hasta este momento no nos han dicho quiénes, cuántos están detenidos. Dicen que precisamente no se puede violar el principio de inocencia, pero pues si tienen ya, como dicen, los pelos de la burra en la mano ya para estar señalando a alguna gente, pues que los exhiban para que sepa el pueblo de México quiénes son. Pues no hace falta, ya todo el mundo conocemos por dónde se hacen ese tipo de negocios a espaldas de la ley y en contra del patrimonio de México y de los mexicanos como en este caso Petróleos Mexicanos. Y el próximo lunes van a estar por fin en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, el director de Petróleos, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Lopeza, y también la titular de Energía, la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, y ahí vamos a verla del otro lado de la mesa, porque cuando ella era diputada e iban los funcionarios del gobierno de Peña Nieto, sobre todo los de Energía, Pemex, todos ellos, se les tiraba la yugular, pero con todo, gritándoles, porque ella tenía la ventaja de que el funcionario ahí no puede ponerse a tú con tú, tiene que responder sin aspavientos, sin llegar a la confrontación, porque están ante el poder, al poder legislativo. Y ahora, bueno, pues a ver cómo le va a Rocío Nale y qué recursos, de qué recursos hace uso o echa mano para soportar el vendaval que sin duda se le va a venir este próximo lunes al comparecer ahí en la Cámara de Diputados para que expliquen por qué el cierre de ductos, por qué la carencia, por qué el desabasto y para cuándo y cómo le van a hacer para restablecerlo y qué otras estrategias se están aplicando para que esa historia que tanto dinero le ha costado al país no se repita, porque el presidente López Obrador al principio hablaba de que con el cierre de ductos y que se evitó que se robaran combustible los huachicoleros, se habían ahorrado 2.500 millones de pesos, pero el sector empresarial le corrigió después para decirle que en lo que iba de esta etapa de desabastos de carburantes ya había perdido el sector empresarial 3.500 millones de pesos. ¿Dónde está la ganancia? O sea, que se está operando al revés. Y la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno de Morena, local allá por uno de los distritos de Jalapa, pues ya ven que se le ocurrió la brillante idea de proponer que se legislara ahí en la 65 legislatura estatal para crear un toque de queda exclusivamente para las mujeres y que ordenara que después de la noche no tenían por qué salir, no debían salir de sus domicilios precisamente para protegerlas de los feminicidios que siguen a la alza y que todos critican a nivel de legislatura, a nivel de gobierno, pero que ni antes ni hoy se ha hecho lo suficiente para atender estos graves ataques en contra de nuestras mujeres de todas las edades, porque ninguna se escapa, niñas, jóvenes, adultos, no se escapan. Y pues le jalaron las orejas a Ana Miriam Ferráez, porque es una mujer que tiene algunos problemas mentales, dicen quienes la conocen. Hace poco la exhibieron en las redes sociales por el trato despótico
que le da a sus trabajadores de la radiodifusora propiedad de la cadena de radiodifusora propiedad de la familia, y donde se ve que es una mujer que no está al 100% en sus cabales, y ahora salió con esto, y pues ya ayer tuvo que pedir disculpas y recurrir al sabio refrán que dice que es de humano cerrar y de sabio rectificar, y que ella rectificaba, pedía disculpas, que quizá no entendió, pero sí, lo que más llamó la atención es que le dijeron: diputada, vas a cobrar puntualmente lo que ni siquiera devengas, porque con estas cosas metes en un problema al propio partido Morena, así es que te quedas, pero te callas, no más propuestas indecorosas como esa que acabas de hacer. Y así la ubican, a ver hasta dónde pueden controlarla. Y fíjense ustedes que el domingo pasado, les comentábamos, el lunes hubo un paro nacional de transportistas del servicio urbano. Taxistas se añadieron de última hora aquí en Coatzacoalcos, que hubo un paro un domingo, que no pararon todas las unidades, ni de urbanos ni de taxis, pero sí hubo pues algunos contratiempos. Ya el lunes se normalizó el servicio, pero quieren ellos precisamente que el gobierno federal y los gobiernos estatales, como el de Veracruz, pues tomen en cuenta que las tarifas que tienen, primero, que garanticen mayor seguridad, porque ya ni ellos se libran de los atracos y de los asesinatos. Pero aquí ya es otra cuestión, que no nos atreveríamos a decir que los matan nada más porque le caen mal a alguien, no, sino porque deben haber algunas situaciones ahí en que andan inmiscuidos, no todos, pero sí algunos. Lo hemos visto como los famosos gritones esos que están en determinados espacios, tramos de las rutas de los urbanos, ahí echándole agua sobre cómo vienen y pues le han matado a muchos jóvenes, incluso hasta a uno de ellos, a su propia esposa, lo mataron a él, después fueron por ella y a la Teresa Morales. Pero decíamos que también exponen como la gasolina, esos incrementos del costo por litro, el diésel, llantas y todos los insumos de que ellos, refacciones que necesitan para poder operar su parque vehicular. Y pues salió ya, el lunes decíamos que no había habido respuesta hasta ese momento, pero ya salió el gobernador Cuitlahua García Jiménez a decirles que pues la situación económica del Estado no está como para poder autorizar incremento en las tarifas del servicio urbano y taxis, porque pues sería ir en contra del patrimonio familiar. Y que dijo una cosa que nos llamó la atención, dice: es una minoría la que está haciendo esos paros, pero no obstante vamos a dialogar con ellos para explicarles de viva voz que no es el momento, que esperen, que nos ayuden, nosotros los ayudamos también a esperar para que en un término pues relativamente corto lleguemos a una conclusión. Ya hay estudios socioeconómicos que se han hecho en los gobiernos anteriores, ahora sería uno nuevo, pero es claro, es innegable que los urbaneros y taxistas están operando en condiciones muy difíciles, porque los costos no se compensan con los ingresos que tienen cotidianamente. Pero ya el gobernador Cuitlahua García Jiménez le dijo: vamos a dialogar, vamos a platicar, pero ayúdenme y no hagan olas, porque no vamos a llegar a nada si empiezan a presionar. Acuérdense que son concesiones las que tienen, que en un momento dado, que quieran desestabilizar el Estado, pues podrían perder sus concesiones. Y en Venezuela, desgraciadamente,
no es nuevo lo que pasó ya en Venezuela con el desconocimiento tácito del presidente Nicolás Maduro como una autoridad legal, legalmente constituida, sino todo lo contrario, porque ya se religió maniobrando fraudulentamente, pues consiguió reelegirse por 6 años más para presidente de ese país hermano que está en crisis precisamente por este gobierno izquierdista populista que sabemos cómo carece, ha sido un éxodo, pero de millones de venezolanos hacia Colombia, hacia Brasil, hacia Ecuador, hacia donde pueden, vaya, porque no encuentran alimentos, medicamentos, no hay trabajo y una inflación, pero monstruo, que no hay ningún otro país en este momento, hasta los más relegados con esos índices inflacionarios, pese a que Venezuela es un gran productor de petróleo. Y pues sucedió lo que tenía que suceder. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, él lo proclamó la Asamblea presidente interino de Venezuela. Y aquí se armó el gran escándalo por, obvio, Nicolás Maduro no quiere dejar el hueso, un dictador, ¿cómo va a querer? Él no se va a salir. Y ayer, 23 de febrero, se celebraron una fecha muy especial. Ya al pronunciarse, al proclamarse Juan Guaidó como el presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, y fue una fecha muy significativa, porque hace 61 años, un 23 de febrero, pero del año 1961, él cayó en Venezuela otro dictador, Marcos Pérez Jiménez, y ayer una fecha muy representativa para la democracia venezolana, también le dieron un gran golpe a Nicolás Maduro, que inmediatamente acusó al poderoso socio comercial Estados Unidos como el que está promoviendo un golpe de Estado. Pues no hay duda que tiene las manos metidas Estados Unidos. Es más, enseguida el gobierno estadounidense, Donald Trump, a través del secretario de Estado Mike Pompeo, reconoció a Juan Guaidó como el presidente interino de la República de Venezuela. ¿Y quiénes más reconocieron? Pues casi todos los países del área. ¿Y México? No, México no. México no, porque salieron, como ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a decir que México permanece al margen porque no es norma en la política mexicana el intervencionismo en las decisiones de otros países, y que van a esperar a ver qué pasa, pero que de momento no están apoyando al presidente interino y lógicamente apoyan al dictador Nicolás Maduro. Pero aquí ya viene una situación que se podría complicar. Rusia reconoce solamente a Nicolás Maduro y ya está del otro lado el otro poderoso país, Estados Unidos, que no lo reconoce. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Porque se habla de un golpe de Estado, pero ya ahora contra el presidente espurio, Nicolás Maduro. Y pues es una situación, la OEA ya se pronunció también a favor del presidente interino, pero la ONU pidió que se negocie y que lo mejor es que se celebren elecciones. Lo mismo opinó la Unión Europea. Y acá en el área, bueno, pues ya Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina,
ya y otros países más ya dieron su apoyo al presidente interino, menos México. Son solo 3 países, México, Islas Vírgenes y otros países de esos chiquititos que no están apoyan al interino, sino a Maduro. Pero pues ya dicen que cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea de día, hay que encender las farolas, y es lo que tiene que entender, aunque difícilmente lo entenderá Nicolás Maduro, al que en último caso preferiría terminar suicidándose antes que dejar el poder, porque le va a fallar aquel pajarito que le dijo que él iba a ser el sucesor de Hugo Chávez, y que ese pajarito no era más que el alma, el espíritu del también dictador Hugo Chávez, que fue el que lo dejó ahí en su lugar. Venezuela ha venido padeciendo una crisis de alimentos, medicamentos, de falta de empleo. Se puso a quitarle las empresas a los inversionistas extranjeros. México, el grupo Cemex cementero, también tuvo que dejar Venezuela porque le quitaron sus fábricas, y así como ellos otros, y pues mal administradas. Ahí está la situación que está viviendo ese país hermano por un gobierno izquierdista, populista. Precisamente el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que los partidos y los gobiernos izquierdistas en Latinoamérica no tienen un gran futuro, que están condenados a desaparecer por precisamente los tiempos de la globalización, que tienen una política muy distinta a esa populista que impulsan los gobiernos de izquierda como el de Cuba, pero que por un lado parecen que dicen gobernar con el pueblo, pero lo limitan incluso hasta en sus propios derechos humanos y en derechos como el de la libertad de expresión y de la libre manifestación de las ideas. Y ¿sabían ustedes que Antorcha Campesina de Aquiles Córdoba a nivel nacional y de Samuel Aguirre Ochoa a nivel del estado es propietaria de 2 grandes hoteles, de 40 gasolinerías, de restaurantes, de tiendas de abarrotes y de colonias populares? Bueno, pues ya la dirigente de Antorcha allá en el estado de Yucatán se sinceró y declaró, creo que ya Panda además ahí con su líder nacional, declaró esto, cuáles son las propiedades que tienen este grupo violento, y que se renta, se alquila al mejor postor para crear conflictos. Una Antorcha Campesina que les hemos comentado fue creada por Raúl Salinas de Gortari en tiempos de la presidencia de su hermano Carlos, para combatir, para hacérsela cansada a los enemigos políticos del presidente Salinas, y que después pues, surgió aquí en Veracruz. Sus mejores tiempos los ha vivido con Javier Duarte y con Fidel Herrera, que les concedieron terrenos para fundar sus colonias en Córdoba, aquí en Coatzacoalcos mismo, y en Catemaco. Les acabamos de platicar en los líos que está metido la representante Samuel Aguirre Ochoa ahí, porque ha vendido 2, 3 veces un mismo lote, como los vendelotes comunes y corrientes que conocemos, y que tiene un juicio donde pues ahorita no lo pueden negociar porque gobierna Morena. Se les hizo tarde, debieron negociarlo desde Duarte. Tampoco podían negociar en los tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares. Pero fíjense ustedes cómo esas organizaciones que defienden a los que menos tienen y que crean cinturones de miseria con esas colonias, que con el visto bueno de la autoridad las fundan, pero pues salen afectando a los que menos tienen, y siendo ellos, como todos los políticos, siendo los beneficiarios.
aquí tienes ese capitalazo de Antorcha Campesina, de Aquiles Córdoba Morán, que pues ese hombre llena el Estadio Azteca con acarreados. Así es el poder que tienen, porque los gobiernos priistas, panistas en turno, pues los alimentaban, los abastecían de recursos para poder ir a hacer líos a otros o que no se los hicieran a ellos. Es política esta, política nuestra, política a la mexicana. Y por hoy, bueno, ayer no tuvimos transmisión, les avisamos puntualmente que debido a un apagón de la Comisión Federal de Electricidad, pues yo quiero pedirle disculpas a la Comisión Federal de Electricidad porque no fue así. Yo pensé que era un apagón propio del nortazo que hubo, pero que había habido un problema en otras líneas y afectó a esta. Aquí las instalaciones son subterráneas, o sea, no hay como antaño cuando el norte reventaba cables, se sulfataba los propios cables y creaba apagones, no. Y ya después yo, ya por la noche, pues me di cuenta que mis vecinos sí tenían energía eléctrica y pues ya busqué un electricista familiar, vino de inmediato y pues no era un problema interno que gracias a Dios se restableció, pero pues estábamos culpando a la Comisión Federal y no fue así. Yo siempre he hablado que a veces falla, pero la más de las veces Comisión siempre resuelve en tiempo y forma tantos problemas que se generan, sobre todo por los tiempos estos lluviosos, de vientos y demás. Y no hubo por lo mismo tampoco columna para mañana y pues ya nos veremos Dios mediante el próximo domingo en nuestra columna y aquí nos vemos mañana. Por hoy es todo, hasta aquí llegamos con la emisión número 547 de Política a la Mexicana de este jueves 24 de enero de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.